No sé si creerás lo que estás a punto de escuchar. Yo tampoco creía hasta que me pasó. Todo comenzó con una simple historia familiar, pero terminó siendo una pesadilla que nos marcó para siempre. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vivimos. Somos tres hermanos, y mi hermana y yo manejábamos un pequeño salón de belleza en Lahore. Todo iba bien, hasta que mi cuñada decidió destruirnos. Estaba celosa de nuestra unión, de nuestras oportunidades. Se fue de casa enojada y desde allí, desde su propia casa, comenzó a hacer magia negra para vernos caer. Quería que muriéramos, a todas nosotras. El primer blanco fue nuestro cuñado, un hombre amable, generoso, hasta que comenzó a cambiar. Gritaba por las noches. Decía que no sentía las piernas, que alguien lo estaba controlando. Una noche, corrió a la cocina y con un objeto en mano, gritaba que iba a matarlos a todos. Solo la intervención de mi hermano evitó una tragedia. Luego, comenzó a aislarse. Se sentaba en la esquina trasera de la casa, entre ladrillos, hecho un ovillo. Nos daba miedo su forma de sentarse, como si no fuera él, y cada vez que le hablábamos, lloraba, nos pedía que lo dejáramos solo. Un día, trajimos a un sanador. Cuando le mostramos la casa, preguntó si teníamos alguna zona con ladrillos amontonados. Lo llevamos hasta esa esquina, y al removerlos, hallamos cosas que nos helaron la sangre, cabello que no era de nadie en la casa, un muñeco con agujas clavadas en las piernas y varios amuletos. Todo coincidía con lo que nuestro cuñado sufría. El sanador le indicó unos baños espirituales. Cuando salía del baño, humo negro salía de sus oídos. Era real, lo vimos todos. El tratamiento fue largo, pero funcionó. Poco a poco, volvió en sí. Yo me casé poco después y me mudé a Islamabad, pero mi cuñada volvió, como si nada, y con ella la oscuridad otra vez. Ahora nos enteramos de que por las noches escribía símbolos extraños en la pared y recitaba frases que no entendíamos. En medio de eso, mi hermana se fue del país, se llevó a sus hijos y no volvimos a saber de ella. Yo intenté contactarla durante semanas, hasta que un día contestó. Lloramos, le rogué que volviera y finalmente aceptó. Vino por mí, para que su regreso pareciera algo normal ante mi nueva familia. Pero el viaje de regreso fue el verdadero inicio del horror. Cuando ya estábamos por llegar a Lahore, justo al atardecer, lo vimos. Era una criatura, no humana, como una figura de humo, con 4 patas como las de un burro, pero cara de perro. Caminaba sobre sus patas traseras y nos miraba directamente, como si supiera quiénes éramos. El conductor no vio nada, pero mi hermana y yo sí. Nos miramos con pánico, sin decir una palabra. Empezamos a rezar. Cuando llegamos a casa, mi cuñada ya estaba esperándonos, y su rostro cambió al vernos. Sabía que su hechizo había fracasado, sabía que habíamos regresado, y con nosotras algo más había llegado también. Esa noche no pudimos dormir. Las sombras parecían más densas, más pesadas. Cada rincón del cuarto guardaba un eco extraño, como si alguien susurrara desde los muros. Mis ojos no se cerraban, ni los de mi hermana. Las dos sabíamos que algo nos estaba observando. El aire estaba tan denso que costaba incluso respirar. Al amanecer, sin dudarlo,
Llamamos al mismo Amil. Cuando él comenzó a subir las escaleras, algo cambió. El rostro de nuestra cuñada se transformó. No era enojo humano, era algo más animal. Sus ojos se tornaron rojizos. Su piel parecía más pálida de lo normal. Caminaba directo hacia la ventana que daba a la calle, como si algo la llamara desde afuera. El Amil apenas puso un pie en el pasillo cuando ella gritó con furia demoníaca: «¡Me mataré ahora mismo!». Subió a la ventana como si no sintiera miedo ni gravedad. Todos corrimos. Fue nuestro hermano quien logró sujetarla y bajarla, mientras ella ya luchaba, arañando, escupiendo, gritando palabras en un idioma que no reconocíamos. El Amil no dijo nada por varios minutos. Luego nos miró con una mezcla de compasión y alarma. «Ella no está sola. Hace años que no la controlan por completo», murmuró. Comenzó un exorcismo improvisado, lanzando agua bendita por los rincones y recitando versos sagrados. Nuestra cuñada chillaba como si algo ardiera dentro de su alma. Pero lo más aterrador fue lo que dijo mientras forcejeaba: «19 años me llevó esto, y ni tú ni tu hermana lo impedirán». No necesitábamos más pruebas. Ella era la fuente. Aquella misma noche, una vez que se calmó y fue encerrada en su cuarto, encontramos más pruebas: pelos humanos en frascos ocultos, pequeños amuletos con símbolos raros y una figura de cera medio derretida con nuestras iniciales escritas en la espalda. Mi hermana y yo apenas podíamos hablar. Llamamos al Amil de nuevo al día siguiente. Él realizó una limpieza completa de la casa, ritual tras ritual. Mientras recitaba, objetos caían por sí solos, puertas se cerraban, un espejo se rajó sin que nadie lo tocara. Mi hermano lloraba, como un niño. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo viví con eso sin saber? Repetía una y otra vez. Pasaron semanas. Lentamente, las cosas comenzaron a calmarse. Nuestra cuñada fue enviada con su familia. El Amil recomendó mantenerla lejos, bajo vigilancia. Dijimos que fue una crisis de salud mental, para evitar preguntas. Pero sabíamos la verdad. Sabíamos que algo más había tomado su cuerpo y la había usado por casi 2 décadas. Pensábamos que lo peor ya había pasado, pero estábamos muy equivocados, porque justo cuando la paz comenzaba a instalarse, comenzaron a pasar cosas aún más extrañas. Una noche, mientras cenábamos, la televisión se encendió sola. La pantalla negra, sin imagen, solo un zumbido agudo, luego una voz. No era una voz clara, pero todos la escuchamos. «No se ha terminado». Mi piel se erizó, la comida se me atragantó, mi hermano se puso pálido. La voz sonaba parecida, no igual, pero con el mismo ritmo que usaba nuestra cuñada cuando hablaba en lenguas extrañas. Esa misma noche soñé con la criatura que vimos en la carretera, pero esta vez me hablaba. Sus palabras eran como cuchillas en mi mente. «No puedes protegerlos a todos. Uno por uno, volveremos por ellos». Me desperté sudando, gritando. Mi hermana también había tenido pesadillas, aunque distintas. Su rostro estaba marcado por algo que parecía una mano. No tenía explicación lógica. Comenzaba la segunda fase, y esta vez sabíamos que no podríamos enfrentarlo solas. Seguí intentando convencerme de que todo aquello tenía una explicación lógica, pero algo dentro de mí ya lo sabía. Habíamos tocado algo que no debíamos.
La noche siguiente, apenas el sol desapareció tras las azoteas, sentí una opresión en el pecho. Mi hermana también lo notó. Era como si la atmósfera misma se volviera más densa, cargada de una electricidad invisible. Nos encontrábamos en el mismo cuarto donde las sombras habían danzado sobre la pared la noche anterior. Intentamos distraernos hablando de cualquier cosa, pero el silencio parecía tragarse nuestras palabras. De pronto, se escuchó un golpe sordo en el techo, luego otro y otro más, como si alguien o algo caminara arrastrando los pies muy lentamente. Mi hermana se aferró a mi brazo. Yo intenté racionalizar, quizás un gato, una rama, el viento, pero en el fondo ninguna excusa era suficiente. A las 2:47 am, según el reloj luminoso de la mesita de noche, escuchamos que alguien o algo comenzó a bajar las escaleras, paso a paso, lento, pesado. Los escalones crujían, aunque todos dormían. La puerta del cuarto se abrió sola, no completamente, solo un poco, lo suficiente para ver una figura parada al final del pasillo, alta, flaca, oscura. Sus ojos brillaban como brasas apagadas y simplemente nos miraba. No gritamos, no podíamos. El miedo era tan profundo que paralizaba hasta el pensamiento. Cerré los ojos recitando mentalmente los versos del Corán que mi madre me había enseñado desde pequeña. Cuando volví a abrirlos, ya no estaba. La puerta permanecía abierta, la casa en silencio absoluto. A la mañana siguiente, decidimos no decir nada a nadie. Mi hermano nos notó pálidas, pero no insistió. Sabíamos que contar lo ocurrido solo empeoraría las cosas. Sin embargo, esa misma tarde, mientras preparaba té en la cocina, vi por la ventana que nuestra vecina del tercer piso bajaba corriendo, llorando desconsoladamente. Su hijo, un niño de 7 años, decía haber visto una sombra de mujer con patas de caballo en su habitación. La describió con tanta exactitud que se me heló la sangre. Esa misma noche, nuestra cuñada volvió a mostrar signos extraños. Caminaba descalza por el pasillo, murmurando palabras incomprensibles. En sus manos llevaba un muñeco antiguo que nadie recordaba haber visto en casa. Cuando intentamos detenerla, soltó un grito tan agudo que las ventanas vibraron. Se desmayó al instante. El mismo Amil que nos ayudó la vez anterior fue llamado de urgencia. Apenas entró en casa, su expresión cambió. «Aquí hay algo más fuerte ahora», dijo con voz baja, algo que no solo fue invocado, sino alimentado. Nos pidió buscar cualquier objeto nuevo o fuera de lugar. Revise habitación por habitación, y en la mía, escondido detrás del respaldo de la cama, encontré una pequeña caja negra envuelta en tela roja. Dentro había una nota con escritura extraña, cabello humano y lo que parecía ser un diente. El Amil lo confirmó. Era un tawiz negro, diseñado para dominar la voluntad y abrir un canal para que los jinn puedan entrar sin resistencia. Quemó la caja esa misma noche, pero el humo que salió de ella no era común. Era espeso, de un color gris verdoso, con un olor a carne quemada que nos hizo toser durante minutos. Desde ese día, todo se intensificó. Las presencias ya no solo se sentían, se dejaban ver. Una noche, mi hermano menor despertó gritando, diciendo que un hombre sin rostro estaba sentado en su pecho.
No podía moverse, no podía gritar, solo rezar mentalmente hasta que desapareció. La presión era tanta que quedó con marcas rojizas en la piel. Una sombra comenzó a aparecer siempre a las 3:00 am, justo al borde de mi cama. Se quedaba quieta, observando. Algunas veces susurraba mi nombre, otras simplemente reía. Una risa seca, cavernosa, que parecía salir de dentro de las paredes. Ya no había descanso, ni siquiera con las oraciones. Entonces el Amil nos reveló algo que hasta entonces había callado. Nuestra cuñada no había actuado sola. Había acudido a una mujer en las afueras de la ciudad, conocida por su relación con jinn ancestrales. No era solo brujería, era un pacto, y ese pacto aún estaba vigente. Alguien en esta casa debe pagar la deuda, dijo, o los que están al otro lado vendrán por lo que consideran suyo. No dormimos esa noche. Nadie lo hizo, incluso los más escépticos de la familia, aquellos que se habían burlado de nuestras advertencias. Comenzaron a dormir con luces encendidas y con el Corán bajo la almohada, pero nada de eso detenía lo que ya estaba en marcha. El Amil regresó al día siguiente con un rostro más pálido de lo habitual. Había consultado con sus maestros. La respuesta fue tan clara como aterradora. El jinn ancestral había sido invocado mediante sangre de familia. Eso significaba que su vínculo con nuestra casa no podía romperse con simples rezos o amuletos. Se requería algo más, algo que aún no queríamos imaginar. Hay una deuda de vida, dijo, y si no se paga con voluntad, se cobrará con tragedia. Comenzamos a prepararnos para una noche de defensa. Reunimos todos los miembros de la familia en el salón principal. Sellamos las puertas y ventanas con versos. Encendimos incienso. Colocamos tazones con agua bendita en cada rincón. Nadie debía quedarse solo. Nadie debía quedarse dormido. A las 2:58 am se fue la luz. Un frío antinatural recorrió la casa. No era el tipo de frío que penetra por ventanas mal cerradas, sino uno que nacía desde adentro, como si el propio corazón de la casa hubiese dejado de latir. Las paredes comenzaron a crujir. Los ventiladores apagados giraron levemente, como si algo invisible pasara rozándolos. Y entonces se escuchó una respiración pesada, lenta, justo detrás de nosotros. Alguien, algo, estaba en la habitación. Mi hermana rompió en llanto. Mi hermano menor se aferró al Corán con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. El Amil comenzó a recitar, pero cada vez que elevaba la voz, una risa cavernosa se deslizaba desde las sombras, como si alguien burlara cada palabra, y entonces apareció, desde el marco de la puerta, una figura emergió lentamente. No caminaba, flotaba, apenas rozando el suelo. Su forma era vagamente humana, pero su rostro no era rostro. Era una masa de oscuridad, con ojos como faroles apagados y una boca demasiado ancha, llena de dientes finos, imposibles de contar. En su pecho colgaba algo, un collar hecho de uñas humanas. El pacto no fue roto, rugió con una voz que parecía provenir de todos los rincones al mismo tiempo. Se alimentó con traición y debe cerrarse con sangre. Mi cuñada gritó. Se lanzó de rodillas, implorando perdón, reconociendo lo que había hecho. Dijo que al principio solo quería que su esposo se alejara de nosotras. Nunca quiso invocar algo tan antiguo, tan incontrolable.
pero lo hizo, y ahora la criatura venía por ella. El Amil le indicó: tienes una opción, ofrece tu voluntad voluntariamente. La criatura se detendría si el vínculo se rompía desde quien lo selló. Ella asintió, temblando, y comenzó a recitar las palabras indicadas, pero a la mitad del rezo, algo cambió en su rostro. Se quedó paralizada. Sus ojos se volvieron completamente negros. Un susurro salió de su boca, pero no era su voz. Demasiado tarde. El cuerpo de mi cuñada fue arrojado contra la pared con una fuerza brutal. Se desmayó al instante. El Amil se arrodilló y temblando, colocó una última protección cerca de su cuerpo. La criatura retrocedió, pero antes de desvanecerse, lanzó una última advertencia. El linaje está marcado. El ciclo volverá. La energía en la habitación colapsó. Todos gritamos. Una ráfaga de aire helado apagó todas las velas y, por un instante, sentimos que el suelo mismo iba a abrirse. Pero no ocurrió. Al amanecer la casa estaba en completo silencio. La cuñada despertó, sin memoria de lo ocurrido. El Amil nos dijo que, por ahora, lo peor había pasado, que lo que había sido sellado esa noche nos daría unos años de paz, pero que debíamos protegernos siempre, porque estos pactos no mueren, solo duermen. Desde aquel día, nada volvió a ser como antes. La familia se dispersó, vendimos la casa, la cuñada enfermó y no volvió a ser la misma. Pero mi hermana y yo sabemos que todo eso no fue un mal sueño, porque a veces, a las 3 o.m., en cualquier casa en la que estemos, sentimos esa respiración y sabemos que en algún lugar algo sigue esperando.